Saludos a todos, le habla Manuel Frau Ramos, editor del Sol Latino. Bienvenido a la edición número 50 del Sol Latino Podcast 413, hoy 14 de abril del 2021. Nos acompaña como siempre la directora de noticias de Holyoke Media, Natalia Muñoz. Y nos originamos en el oeste de Massachusetts, en el Pioneer Valley. Primeramente le quiero extender mi pésame a Carmen Rubí, Heriberto y Roberto Fontanes Salgado por el fallecimiento de su madre, doña Carmen Salgado Gerena, en Fajardo, Puerto Rico. Roberto Fontanes, el fundador de la Liga de Softball Latino de Springfield, que era uno de los invitados para el podcast este mes, pero tuvieron que ir a enterrar a su madre en Fajardo. Y por el otro lado tenemos a ya dos invitadas para el mes de mayo en el podcast. Una es la periodista Sandra Rodríguez Coto y la otra es la profesora Yarimir Bonilla, que va a ser la futura directora interina del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College. Eso viene en mayo. Pero hoy tenemos a una personalidad que conocemos muy bien por décadas, tanto de Boston como en el oeste. Y es interesante lo que vamos a hablar hoy, es José Mazó. José Mazó lleva más o menos 40 años en un programa que se llama Con Salsa, que se transmite directamente de Boston, pero últimamente se puede conseguir vía Facebook. Y tiene una trayectoria interesantísima en el área de Boston, porque no solamente es de radio. En un momento él fue el host de La Plaza, aquí, dos programas que se originaron en Boston. Y mucha gente de nosotros en el oeste lo conocemos por una posición que ocupó muchos años atrás, director regional de la Oficina Regional de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, conocida como PRAFA. José Mazó estaba en Boston, Jaime Coto estaba en Springfield. Y le damos bienvenido a José Mazó. Saludos. Gracias a ti, Natalia. Felicidades, primero, antes que nada, por la trayectoria que llevan tanto en el periódico El Sol Latino como ahora la iniciativa de usar la tecnología por medio del podcast. Yo pienso que es parte de la herramienta que tenemos, especialmente ustedes que trabajan en periodismo, para comunicar con nuestro pueblo. Así que te felicito y te doy la más expresiva gracias por considerarme y invitarme a este programa. Para mí un placer. José, muchas gracias. Tú que fuiste director de PRAFA, lo que se conoce en español, aunque las siglas son en inglés. Así que la llamamos PRAFA. PRAFA, sí. Exacto. Y eso lo cerraron ya hace muchos años, creo que fue la administración de Luis Fortuño, que cerró todas las oficinas de PRAFA. Como en 2004, 2005, puedo estar equivocada, quizás se hizo antes. Pero de todas maneras, la pregunta va, ¿hace falta PRAFA en los Estados Unidos, aquí en Massachusetts, como en la Florida, Nueva York, Chicago? ¿Hace falta PRAFA de nuevo? Depende de cuál sea la misión de PRAFA. Me explico. La razón por la cual en el momento que a mí se me ofrece la oportunidad de unirme a PRAFA y esas regionales que existían para ese entonces, que no solamente era Boston, sino también en Connecticut, en Hartford. Teníamos en New York, New Jersey, Chicago, en California, Filadelfia, Florida, en Orlando, Miami. La razón era que para ese entonces, en el año 2000, cuando salió el census, ya estaba indicando que en algún momento dado, la comunidad latina, cuando digo latina, eso todos los hispanoparlantes, ¿no? Iba a ocupar un lugar donde iban a sobrepasar en números pronto
la comunidad negra americana. ¿Qué pasa? En el caso mío, aquí en Boston, la comunidad puertorriqueña siendo la mayoría de los latinos, yo entendía de que teníamos que tener un tipo de solidaridad y coalición entre el latino y los neuroamericanos si íbamos a lograr cambios, especialmente cuando tenía que ver con derechos civiles. Entendiendo muy bien que aquellos aquí en los Estados Unidos que habían luchado por eso eran neuroamericanos por la historia, ¿no? Pero a la misma vez entendiendo de que nosotros puertorriqueños, siendo ciudadanos de Estados Unidos, todavía a esa altura, en el año 2000, hace 21 años atrás, nos trataban a nosotros como si no fuéramos parte de los Estados Unidos. Y yo pensaba, cuando se me dio la oportunidad, de que esa plataforma de trabajar en PRAFA me daba la oportunidad entonces de tener una manera de plantear dónde podíamos ver cosas en común políticamente, socialmente y culturalmente y económicamente con otras entidades, otras poblaciones, especialmente la negra americana, para que fuéramos más fuertes en la lucha de justicia civil. Número uno. Número dos, que en ese instante, Manuel, tú te puedes recordar de esto y también Natalia, Sila Calderón tenía una iniciativa de cómo podíamos ejercer nuestra fuerza electoral. Atrévete. Exacto, los puertorriqueños. Que nada nos detenga. Exacto. Y entonces era una manera de nosotros inscribir, educar, inscribir y movilizar a la comunidad puertorriqueña a la acción, la palabra a la acción. Así que esas dos corrientes para mí eran importantes y eran muy importantes porque teníamos la oportunidad y ustedes allá en el oeste nos enseñaron mucho a nosotros de Boston, porque nosotros pensábamos que si iba a haber una oportunidad de elegir candidatos puertorriqueños y latinos a puestos electorales a nivel local, iban a ser primero en Springfield, Holyoke y Lawrence, antes de Boston. No significa que en Boston no habíamos, o sea, ya Nelson Merced había sido representante, pero a ese nivel de tener en el consejo y quizás alcalde y representantes y senadores, usted tenía una ventaja que no teníamos nosotros en cuestión de números, o sea, porcentaje de la población y posibilidades comparado a lo que teníamos nosotros en Boston. Sabíamos que en Boston en algún momento dado íbamos a llegar a ese punto, pero pensábamos que primero iba a ser en la área oeste y la área de Merrimack Valley. Para mí entonces la importancia de PRAFA era de ser la cara, la voz, el portavoz de la comunidad puertorriqueña aquí en los Estados Unidos a ese nivel de gobierno, ¿no? Porque no teníamos oficiales electos y teníamos que tener un nivel de poder sentarnos de tú a tú con aquellos que eran electos, los alcaldes, el gobernador, los representantes, senadores, hasta que tuviéramos entonces ese grupo de oficiales electos latinos puertorriqueños. Perdóname que te interrumpa, pero, o sea, esa historia es una, y Manuel, hace poco estuvimos hablando de esto, la historia de los puertorriqueños en el noreste, con lo que está pasando en el Centro de Estudios Puertorriqueños en Hooker College. Y aquí tú estás, José, dando una clase magistral de la historia de los puertorriqueños en Massachusetts. Y es por eso que pregunto, si te dijeran hoy, José, queremos montar otra oficina de PRAFA, ¿nos puedes ayudar con eso? ¿Crees que es una buena idea? ¿Y cómo sería esta vez? ¿Cómo sería diferente o igual a como fue originalmente? Yo pienso que seguiría el patrón de educar y motivar al puertorriqueño para que participe, ¿no? Porque ustedes fueron parte de ese movimiento cuando llegaron después de María
la cantidad de puertorriqueños que se mudaron a Massachusetts y allá el Connecticut Valley, que venían de Puerto Rico, algunos con la idea de que iban a quedarse aquí un ratito y regresar a Puerto Rico, otros que decían, mira, para allá jamás voy a regresar, se me tumbó todo, Sí. voy a plantear bandera aquí y me quedo. Y entonces, una oficina como PRAFA hubiera sido importante y hubiera jugado un papel muy importante en cómo ser el enlace entre lo que estaba pasando en Puerto Rico y lo que iba a pasar aquí. Por ejemplo, en el caso mío, Manuel, para ese instante yo estaba trabajando en Massport, la autoridad de puerto, que tiene que ver con los aeropuertos, como también el puerto marítimo, ¿no? Logan Airport, Worcester Airport. Cuando se da lo de María, de inmediato, el sombrero que yo me puse no era tanto como el director de política de Massport. El sombrero que yo me puse era como si yo fuera director de PRAFA. Fíjate la cosa. Y dije, ¿qué yo haría en este instante? Y nos comunicamos con la oficina de PRAFA en DC para ver qué ellos estaban haciendo, etcétera, etcétera, y cómo nosotros podíamos ser de ayuda, ¿no? Y yo empecé a ver cómo yo, si tuviera los recursos, qué yo haría para entonces lidiar con la cantidad de puertorriqueños que iban a llegar. Y tuvimos comunicación con PRAFA en DC, tuvimos comunicación con nuestra gente en el Centro de Estudios Puertorriqueños que nos estaba dando data así de inmediato. Y también nos comunicamos con la gente de Puerto Rico. Y yo entonces usé eso como cuando yo me voy a presentar en Massport para conversar en la mesa redonda de los directores, en el cual yo estoy en la oficina ejecutiva con mi director. ¿Cómo yo lo voy a plantear a ellos? ¿Cómo es que nosotros podemos ayudar a los puertorriqueños que están llegando? Nosotros en Massport. ¿Y cómo tenemos influencia en la oficina del gobernador Baker para que ellos también hagan su parte y que no se quede como que las entidades comunitarias iban a ser las únicas bregando con el grupo puertorriqueño que llegaban, o que iba a ser MIMA, la oficina de Massachusetts Emergency Management. Sí, sí. Así que fíjate cómo es la cosa, Natalia. Yo asumí en mi persona el sombrero de que si fuera PRAFA, que yo haría. Así que imagínate, si tuviéramos un PRAFA, yo no tuviera que hacer eso. Sí. Porque entonces yo sería uno de muchos, sí, ayudando a PRAFA aquí en Boston, en Springfield, bregando, ayudando en lo que pudiéramos a nivel comunitario, a nivel estatal, o sea, así. Pero como no existía un PRAFA, pues entonces no fui yo solamente, hubo un montón de personas que lo hicieron, pero yo rápidamente, mi mente corrió a, si yo fuera PRAFA, ¿qué yo haría? Entonces, como sabemos, estamos ahora, hay un proyecto de ley en el Congreso, apoyado por Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, Nidia Velázquez, la propulsora de este proyecto de ley, para que al fin haya un plebiscito en Puerto Rico, un referéndum, lo que quieras llamarlo, cuyos resultados sean accionables por el Congreso. O sea, que no sea una vez más que la gente en Puerto Rico vote de una manera y todo el mundo en el Congreso dice, ok, that's great, y no hacen nada. Dado de que no hay PRAFA en los Estados Unidos, porque como tú dijiste, había muchas oficinas a través de los Estados Unidos, dado que se está propulsando, o sea, se está, este proyecto de ley en cuanto a la autodeterminación de Puerto Rico, que le corresponde a los puertorriqueños en Puerto Rico, no a los puertorriqueños, aunque somos mucho más acá, 5 millones versus 3.2 o 3 millones en la isla. What are the chances de que ese proyecto de ley, primero que se pueda celebrar, que sea respetada por el Congreso, que set in motion algo, que resulte con algo, ¿no? Que no sea más de lo mismo, en otras palabras. Yo lamento decir esto, pero yo pienso de que todavía la realidad, Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. O sea, tenemos que aceptar eso como dado. Y por ende significa que entonces ellos no sienten ninguna presión, ninguna,
para cambiar el status quo de Puerto Rico en este momento. Regresando a la historia. ¿Por qué se inicia esa iniciativa por segunda vez de inscribir a los puertorriqueños para que voten? Porque pensábamos, y correctamente, de que nosotros podíamos tener influencia para los oficiales electos aquí, especialmente en el Congreso, cuando venía a los asuntos de Puerto Rico. Y es cierto, ¿no? Porque entonces tuvimos acceso a los Marquis, a McGovern, Kennedy cuando estaba vivo. O sea, tuvimos acceso a ese nivel con un poco más de diferencia en el sentido que ellos se dieron cuenta que, fíjate, este grupo de puertorriqueños está creciendo y hacen la diferencia de que si yo gano o pierdo. Si yo gano o pierdo. O sea, puede ser a slim margin. Ese slim margin va a salir del voto puertorriqueño. Y me explico, el voto latino de aquellos que son ciudadanos de Estados Unidos. Así que esa estrategia tenía su propósito y yo pienso que el propósito sirvió y sirve, ¿no? A la misma vez, una estrategia de que hubiéramos más puertorriqueños entrando en el proceso electoral, en el sentido, no solamente participando en el voto, sino como candidatos. Y de ahí salen aquellos que están representando a nivel estatal. Pero al presente, en los Estados Unidos todavía tiene, y yo hablo de Estados Unidos, gobierno, no estoy hablando de Estados Unidos, los ciudadanos, yo estoy hablando del gobierno de Estados Unidos. Si es demócrata o republicano, todavía tienen un pensar de que el beneficio para ellos es mayor, dejando la cosa como está, que un cambio que venga del pueblo puertorriqueño. Pienso yo. Puedo estar equivocado, pero yo pienso que ellos todavía en su mente dicen, la cosa está bien con nosotros como está esta relación, ¿por qué cambiar? If it's not broken, why fix it? En el pensar de ellos, it's not broken, en el pensar de ellos. Aunque hayan queja, aunque haya lamento, aunque haya huelga, aunque haya de todo, promesa vino y la gente a la calle, aunque hemos sacado un gobernador pacíficamente, lo que no se ha hecho en los Estados Unidos ni América Latina, donde no se derramó una gota de sangre de parte de un pueblo que por parte de ese pueblo ir a la calle derrumbó a quien estaba como líder y su gobierno. A pesar de toda esa manifestación, todavía existe en la mente de Estados Unidos, pienso yo, el gobierno republicano o demócrata, un pensar, it's not broken for us. It could be broken for you, but it's not broken for us. And until it's broken for us, we won't pay attention to it. Así que ustedes pueden quejarse todo lo que quieran, le vamos a dar lip service. Sí, mira, todo, bendito, sí, mira, cómo no. Me gustaría, no, eso tiene, ¿qué ustedes creen? Sí, hagan, pero cuando llegue el momento de que el pueblo decida, sea lo que sea, los Estados Unidos no va a decir, ok, let's do it. Ellos van a decir, thank you very much. Okay. Let's think about it. José, déjame añadirte algo a la explicación que tú has dado. En el presente, fuera del Partido Nuevo Progresista y Jennifer González en el Congreso, que son los que existe una nueva generación de puertorriqueños electos al Congreso que tienden a ver la estadidad como una opción. Tú tienes a Soto en Florida, muy vocal, y tienes a un nuevo, al que reemplazó a Serrano, que manifestó, si la estadidad viene para el Congreso, yo la apoyo. Eso va en contra de los intereses de la propuesta que se sometió a la Cámara de Representantes y el Senado. Eso complica más el panorama en el Congreso, diciendo, ok, ustedes están pidiendo esto, pero estos puertorriqueños están pidiendo esto. Se cancela la iniciativa
¿Tú lo Sí, ves de la misma manera? exacto, porque es como un juego de ajedrez, ¿no? Cuando tú llegas al juego de ajedrez, o hay jaque mate o los dos lados hacen así, porque uno no, y estamos en esa. Y lo que tú acabas de mencionar es parte, o sea, la generación de los 50, 60, 70, 80, 90, hay cambio. Y entonces, con esos cambios, el juego de ajedrez cambia, cada ficha está cambiando. Y lo que tú acabas de mencionar, Manuel, es parte de esas fichas que están cambiando. Y por eso cuando la pregunta tú me la haces, Natalia, si esto se va a dar, yo digo, puedo estar equivocado, pero yo pienso que va a ser lo mismo. No en el sentido de que no se va, que no va a lograr un poco más adelanto la conversación y el tema, etcétera, especialmente porque Washington D.C. está envuelto también en su polémica, ¿no? Que son dos que están a la misma vez. Pero que yo pienso, en Washington D.C. y es contra viento y marea. Washington D.C. es contra viento y marea, porque hay tantos factores envueltos. Así que la cuestión de estatus, pienso yo, va a adelantar y va a ser algo donde el pueblo puertorriqueño primero tiene que exigirlo, pero no puede hacerlo de esa manera. Por favor, déjenos y por favor, ten piedad. O sea, no puede ser un lamento, tiene que ser más fuerte en el sentido. Y tenemos que jugar un juego donde hayan consecuencias. Tiene que haber una consecuencia. There's got to be a consequence. If this doesn't happen, this is what's going to happen. Pero, ¿cuál es, por ejemplo, qué sería una consecuencia? Que nosotros los puertorriqueños acá, en los Estados Unidos, que votemos en mucho más número, que seamos decisivos, que digamos, porque si no apoyas este proyecto, we're going to vote you out of there. We got another candidate. You got it. O sea, que nosotros aquí, y por eso que te digo que la idea original que tuvo Sila, yo no debería llamarla Sila, debería llamarla la gobernadora. La idea que tuvo la gobernadora para ese instante era una estrategia lógica. Y ahora que somos más números y somos jóvenes y hasta cierto punto hay un porcentaje de la población puertorriqueña, tanto aquellos que llevan muchos años en los Estados Unidos como aquellos que acaban de llegar, que son un poco más astutos y más politically minded. Aunque hay otro porcentaje que todavía está pensando en política de Puerto Rico, no se ha adaptado a la política de los Estados Unidos. O sea, que todavía no entienden cómo que se mueve aquí y están pensando que se mueve igual que allá. Así que tienen que adaptarse un poco a entender cómo es que uno ejerce el poder y cómo es que uno tiene influencia aquí, que es un poco diferente de allá. Y yo no tengo que explicar mucho sobre eso. Pero de cualquier manera, eso es parte de la consecuencia. O sea, que nosotros tenemos que movilizar a nuestra gente para que el dolor lo sienta la gente que está aquí. La consecuencia tiene que ser, y tiene que empezar con, número uno, los oficiales electos, los congresistas, y número dos, también la industria, el sector privado. Por ejemplo, mira, nosotros estamos hablando de Puerto Rico. Actualmente en los Estados Unidos, la cantidad de estados que están tratando de cambiar cómo que uno vota las elecciones locales basado en darle una ventaja a los republicanos y disminuir la ventaja o la posibilidad de que ganen demócratas por medio del voto negroamericano, puertorriqueño, latino y joven. Pues están cambiando las reglas, ¿no? Pues entidades privadas ahora están diciendo, no, mira, es que no se debe hacer, etcétera, etcétera. Lo están diciendo por lo menos de la boca para afuera, en el sentido que todas esas entidades no se van. It's not like they say, okay, if you do this, we're going to close shop and go to another state. No han dicho eso. Solamente dicen que, ay bendito, eso no se debe hacer. Nosotros estamos en que se debe. Pero cuando digan, te va a costar económicamente y nos vamos, pues entonces es cuando esos legisladores van a decir, esto me está costando mucho. Por ejemplo, en el caso del juego 3 de las Grandes Ligas, no va a ir a Georgia. Eso le cuesta dinero en un momento cuando el Estado necesita por la pandemia, pero no sé si eso es suficiente. Sería
que Amazon y Coca-Cola y qué sé yo, quién más, y todo el mundo dijera, el año que viene nos vamos. Entonces cambia la idea, ¿no? Pero de cualquier manera, hasta que no haya consecuencia por la no acción, no va a haber acción. Es lo que yo pienso. ¿Te contesté la pregunta, Natalia? Sí, me contestaste la pregunta y estaba difiriendo a Manuel, a don No, Manolín. de hecho, esto está mucho más interesante de lo que yo esperaba. O sea, José y Manolín sabe yo siempre estoy arrematando contra, Dios mío, las paradas de puertorriqueñas, porque según yo creo que habría más puertorriqueños envueltos en la cultura electoral, ¿no? Desde que vamos a votar y este año tenemos un voto y el año que viene hay otro voto. O sea, que esto no sea cada 4 años hay que votar. ¿Por qué? Ah, por presidente. No, que sea una cosa que casi que todos los años estamos votando. Claro. Que si el puertorriqueño o la puertorriqueña supiese mejor nuestra historia, como tú, o sea, como tú la conoces, como Manuel y yo la conocemos. Que, por ejemplo, en vez de hacer una parada puertorriqueña donde, y yo entiendo que debemos de celebrar también, que no todo tiene que ser una, a huge Demi Downer, pero una tragedia, pero yo creo que sí que tendría un impacto, y esto está basado en una entrevista que tuvimos recientemente, Frau y yo, con autora de un libro de esta mujer que se llamaba Dominga, que durante la masacre de Ponce, ella vio lo que estaba pasando, vio que le habían matado a uno que iba con la bandera de Puerto Rico y ella se tiró ahí en la calle y cogió la bandera. Y entonces el libro se llama Dominga rescata la bandera de Puerto Rico. Que si reconociéramos nuestra historia, si los puertorriqueños en verdad si supiesen, porque esta es la historia nuestra, mira lo que pasó en Ponce, la masacre de Ponce, mira qué pasó en las montañas de Puerto Rico, mira que no tuvimos ni el derecho al voto hasta 1940, o sea, la participación de muchos puertorriqueños en qué es lo que queríamos hacer. ¿Tú crees que, o sea, la pregunta va, ¿qué tú crees motivaría a más puertorriqueños a participar en esta democracia donde tenemos tanto poder, porque no es el poder que tenemos como residente donde estamos, pero poder para Puerto Rico también? O sea, es que es un poder que tenemos en las manos que no la estamos usando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjate, quizás mi respuesta no va a llevar a por qué yo hago radio. Me explico. Yo nací en Puerto Rico, criado en Puerto Rico a la época de los 50. Salgo de Puerto Rico como niño, te estoy hablando de 4 o 5 años, a Japón, porque el padre mío era militar, igual que sus 3 hermanos, igual que muchos puertorriqueños de esa época de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Mi primera educación formal fue en Japón, en las bases militares que estaban en Tokio y Osaka, y ahí fue donde yo primero empecé a educar. Obviamente, durante esa época que yo estaba viviendo como niño, tenía la facilidad entonces de aprender japonés, porque estaba en Japón y muchos de los compañeros fuera de escuela, el vecindario eran japoneses. Inglés, obviamente, y en casa era español. Regreso a Puerto Rico. Me crio en San Juan. Cuando yo decido salir de Puerto Rico a los Estados Unidos, primero yo tenía 18 años, mi primer año en la UP. Manuel, te va a encantar esto. En la UP, para esa época, 1968, no existía la escuela de periodismo. Eso no existía, eso era un sueño. Y ese era el sueño mío. El sueño mío era que yo quería ser periodista. Yo solicité Syracuse University y Boston University. Ellos me envían una cartita bien chévere. Si usted quiere, visítenos en abril cuando tenemos el break. Ah, chévere. Abril 69. Yo tenía 18 años todavía. Yo salgo de Puerto Rico, caigo en Nueva York y de Nueva York a Syracuse, New York, upstate. Yo llegué como cualquier jibarito, camisa de manga corta, esperando primavera,
y encontré, como sin mentirles, como 12 pulgadas de nieve en abril. Que yo me quedé, ¿cómo va a ser posible? Me tuvieron que dar un abrigo porque yo estaba congelado. Me quedé 4 días en Syracuse. Entonces me tocó venir a Boston y me encontré con más nieve. Regreso a Puerto Rico y los viejos me dicen, bueno, ¿por cuál te dicen? No, yo me quedo aquí. ¿Estás loco? Me quedo aquí en San Juan, tengo todo. Me quedé primer año, segundo año en el UP. Cuando en el segundo año fue el año de Woodstock y una amiga mía estaba de vacaciones y me dijo, ¿tú has escuchado un colegio que se llama Antioch College en Ohio? Nunca. Me empezó a hablar del colegio y me fascinó porque era un colegio que tenía una pedagogía bien radical, bien diferente a lo que yo había imaginado que se estudiaba en un colegio. Y parte de la pedagogía tenía que ver con justicia social. O sea, el motto de Antioch College, del presidente Horace Mann, que fue el que creó la educación pública en los Estados Unidos, era be ashamed to die until you have achieved a victory for humanity. Era el motto. O sea, que cada mañana y cada noche eso era lo que venía a la mente. Y parte de la pedagogía era you have to challenge the status quo. The status quo is never enough. You have to always challenge it so it gets better, better, better. Don't be satisfied with the status quo, porque que te diga que la cosa están bien, están equivocados, porque la cosa siempre puede mejorar. Especialmente cuando viene aquellos que están disenfranchised and marginalized. O sea, que tienen una política bien recta, bien correcta. 2 cosas suceden cuando yo llego a Antioch College. Número 1, yo salgo a Puerto Rico ya con 20 años, después de 2 años en la UP. Estamos hablando de la época guerra en Vietnam. En Puerto Rico, la cuestión de la independencia, la ROTC en la UP. Estamos hablando de la liberación de la mujer. César Chávez con su movimiento, los Young Lords y Black Panthers. Todos esos movimientos estaban pasando a la misma vez. Los estudiantes en la universidad estaban revueltos, no solamente en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos. Y cuando yo salgo de Puerto Rico, la gente me decía a mí, mira, Mazo, tú vas a tener éxito en los Estados Unidos porque tú eres bilingüe, bicultural, bastante inteligente y sabio, y, you know, you're cultured, así que tú sabes cómo bregar. Llego a Nueva York los primeros 4 días y yo me sentí que yo estaba en casa. No es casa en el sentido de Puerto Rico, sino que caí. Yo dije, aquí yo me siento cómodo. Si esto es... Yo llamaba a Puerto Rico, mami, me encanta. ¿Y cómo está? No, mira, que fui a y acá, ya, va. Yo llego a Ohio. Un lugar se llama Yellow Springs, un pueblito de una calle principal. Y el primer día que yo almuerzo en ese colegio, hay una mesa de estudiantes y todos son estudiantes negroamericanos y quizá 1 o 2 que tenían una cara como el latino, pero ningún blanco. Y donde estaban sentados todos los blancos no había ningún negro ni latino. Y dije, bueno, algo pasa aquí. Me voy a sentar en esa mesa por si acaso. Y yo me senté a almorzar y todo el mundo estaba hablando lo más chévere que se conocían. Con el tipo que está al frente de mí, me mira y me pregunta, ¿de dónde tú eres? En inglés, obviamente. Yo dije, de Puerto Rico. Hermana y hermano, la mesa completa se quedó callada. Y yo dije, metí la pata. Algo pasó aquí. El tipo me mira, me dice en inglés, ¿You Spanish? Y dije, no, I'm Puerto Rican. Me mira de nuevo y dice, You're Puerto Rican. Speak some Spanish. Y dije, pero, ¿está bien? Pues le empecé a mangar. El tipo me mira y cuando termina, el tipo me mira y dice, well, you know what? You look like a nigger to me. Entonces yo digo, wow. Me cayó de sorpresa porque papi y toda la gente me había dicho, mira, cuando tú vayas a los Estados Unidos va a haber racismo y de estos blancos, especialmente en el sur, te vas a encontrar con algunos, con calma, que se chicha. O sea, mi mente estaba preparada con un estereotipo de quién me iba a llamar esa palabra. El tipo me la llama y mi reacción primero fue que le iba a dar un puño, ¿no? Yo, ¿cómo me llamaste? Entonces me dije, son 30, yo soy uno, aquí me caen encima. Hasta aquí llegó el hijo de doña Leonor. Entonces yo le pregunto, ¿pero cómo va a ser? ¿Por qué tú me dices eso? No, porque los puertorriqueños que yo conozco no se parecen a ti. Y, dije, ¿y cómo se parece? Entonces él empieza
a describir puertorriqueños, pero en verdad no eran puertorriqueños, eran lo que él había visto en West Side Story, que me quedó a mí en shock. Yo dije, pero ¿cómo es posible que un tipo que está en un colegio tenga esa mentalidad de lo que él ve en una película es lo que él cree que somos nosotros? Inclusive me preguntó si yo tenía un cuchillo en mi bolsillo. Fíjate cómo era la cosa. Ese fue el primer día. El quinto día yo fui a bailar porque era viernes social en la universidad, we had the Friday social, y como buen puertorriqueño que yo había salido a bailar desde que yo tenía 14 años al club y todo lo demás, pues me vestí bien chévere, lindo, me puse bien bonito. Mami estuviera bien complacida como su hijo. Ay, qué lindo está mi nene, qué lindo está mi nene. Pues este nene lindo fue a bailar, me comió un cable porque no había ni una persona que estaba vestida en el sentido que se había puesto lindo. La gente estaba vestida igual como están vestidas el lunes, martes, miércoles y jueves. Y nadie sabía bailar para mi estándar de bailar. O sea, que me dio un culture shock. Sí. Y pasé un año, durante ese año, yo aprendiendo y yo no entendía la cultura norteamericana, pero más que nada, que no entendía la cultura norteamericana de nosotros. Y la verdad era que yo entendía menos de nosotros que yo de ellos. Yo tenía más educación e información, conocimiento de ellos que yo de nuestra persona. Yo decido entonces cambiar y digo, pues mira, yo me voy a dedicar a la educación. Quiero conseguir mi bachillerato en educación secundaria. Quiero enseñar la educación. ¿Por qué? Porque yo pensé que educando podía entonces educar aquellos que no saben de nosotros. Pero donde se me da la oportunidad para educar fue aquí en Boston, en el programa bilingüe de la Escuela Pública de Boston. Que yo hice mi práctica y cuando terminé mi práctica, regresé al colegio y la directora me preguntó qué tú vas a hacer cuando termine el estudio. Pues yo voy a regresar a Puerto Rico. ¿Y por qué tú no vienes aquí? Yo te ofrezco un trabajo. Cuando tú termines el estudio, regresa, el trabajo está garantizado. Hablé con los viejos, me dieron luz verde, me dijeron, mira, si no funciona, tú estás a 3 horas de Puerto Rico a Boston, así que olvídate, coge el avión y tú estás en casa. Y acepté la posición cuando terminé y empecé a enseñar. De inmediato, y esto te va a encantar a ti, Natalia, yo cambié el salón de clase porque yo venía de la pedagogía de Pablo Freire, Pedagogy for the Oppressed, ¿no? Y era un cambio total de cómo se iba a educar la mente de los estudiantes. No era yo decirles data y que ellos tenían que entonces recordar la data para yo examinar si ellos habían escuchado bien la data que yo les digo, sino era liberar su mente para autodeterminación de su propia vida. Eso fue lo primero. Y las películas de Divico, ¿te recuerdas División de Educación Comunitaria? Sí. Todas esas películas, ¿se recuerda todas esas películas? Sí, sí. Yep. Pelotero y Manuela, sí. Todas esas películas. Exacto. Pues yo conseguí por medio del Estado un grant y yo adquirí como 15, 20 de esas películas y la empecé a usar en el salón de clase. ¿Para qué fue eso? Los estudiantes les encantó. ¿Y por qué yo decidí hacer eso? Porque yo me recordaba en Puerto Rico, parte de mi educación, y papi trabajaba para la Cruz, me recordaba. Parece que me están llamando a mi puerta. No se vayan, no se vayan. Eso significa que hay alguien arriba. Con el permiso del podcast. Ok. Con el post. Ese es Baker. No. Preguntando por qué faltaste hoy. Ok. ¿Verdad que te jubilaste? Okay. Me jubilé. Continuando el podcast, perdonen. Entonces, yo me recordaba que papi en la Cruz me llevaba a ver la película en las comunidades cuando enseñaba la película de noche y había tertulia y había de todo que tenía que ver con la película. Y los libros también. ¿Te recuerdas todos esos libritos de cuentos también? Entonces, yo utilicé lo mismo que hacían en Puerto Rico, yo lo utilicé en el salón de clase y era un éxito. ¿Pero por qué era un éxito? Porque si funcionó en Puerto Rico para el pueblo puertorriqueño, especialmente aquellos que no estaban en la ciudad, sino en el campo, los estudiantes míos venían de esos campos y eran libros y películas que tenían que ver con identidad, con inmigración,
con cooperativas, con cómo ver un reto, un issue, un problema y cómo llegar a trabajar ese issue de una manera donde tú, yo y todos en conjunto podíamos bregar con eso. Tenía que ver con carácter, o sea, tenía que ver con todo de una identidad y también la identidad puertorriqueña, porque recuerda que Diveco viene por la avalancha que viene de pronto de los Estados Unidos a Puerto Rico, que todo el mundo dijo, espera, somos puertorriqueños, no vengan tan rápido, somos puertorriqueños y vamos de nuevo reafirmar nuestra puertorriqueñidad por medio de los medios, películas, afiche, los libros, etcétera, etcétera. Y eso fue lo mismo que yo hice con los estudiantes míos. Fueron mis estudiantes que después del tercer año me dijeron, Mr. Mazó, nos encanta como maestro, pero usted lo que tiene que hacer un programa de radio o entrar en televisión, porque ahí usted puede alcanzar un público mucho más grande, tanto puertorriqueños y latinos como norteamericanos, porque lo que usted nos enseña a nosotros, los americanos tienen que saber de nosotros. Y usted que puede hablar en inglés, tiene la facilidad de hablar en ambos idiomas y comunicar con ellos y ser un puente entre ambas culturas. Por un lado, reafirmar nosotros puertorriqueños y por otro lado, educar al americano para quitarle el estereotipo que tiene nosotros. ¿Por qué tengo esa larga historia? Perdóname, Manuel. Natalia, te hago esa larga historia porque parte de ese pensar, esa pedagogía de que empieza con la identidad y que la identidad entonces abre la puerta para tú entender tus antepasados, tanto de familia como de historia, abre la puerta entonces para tú sentir un sentido de orgullo de quién tú eres, ¿no? Y también abre la posibilidad de lo que tú puedes hacer debido a que te sientes bien de quién tú eres y de dónde vienes, porque conoces tu antepasado, conoces tu historia, conoces por qué, conoces dónde y cómo y cuándo, etcétera, etcétera. Inclusive la cuestión de la bandera, uno entonces empieza a entender, mira, en un momento dado nos quitaron la bandera. ¿Y por qué fue eso? No era porque no era bonita, era porque políticamente ellos querían desplazar quiénes éramos nosotros y nuestra identidad, porque veían eso como una amenaza. Entonces, esa parte para mí, llegando a tu pregunta, es que necesitamos utilizar todas posibilidades, sea los medios, sea el salón de clase, sea programas comunitarios, sea cuantos festivales hay, etcétera, etcétera, de que sea algo holístico, que incluya todo. O sea, no puede ser solamente qué bonita bandera, boricua, huepa. Tiene que ser educación, tiene que ser motivación, tiene que ser algo constructivo que lleve a ese pueblo a hacer un paso de acción, ¿no? Llevar un paso de acción.